En este video daremos a conocer la teoría de un circuito RLC y también daremos dos ejercicios de un circuito RC y un circuito RL. Circuito RLC. Es un circuito lineal que contiene una resistencia eléctrica, una bobina y un condensador, descritos por ecuaciones diferenciales de segundo orden. Existen dos tipos de circuitos en RLC, en serie y en paralelo. El primero, en serie, la C es representado por el capacitor, L inductor, R resistencia y I corriente. Por ley de voltajes, voltaje es igual al voltaje de la resistencia más voltaje del inductor más voltaje del capacitor. El voltaje de la resistencia es igual a la resistencia por corriente por tiempo. El voltaje del inductor es igual al inductor por la derivada de corriente respecto al tiempo. El voltaje del capacitor es igual a 1 entre conductor por la integral de corriente por tiempo. En paralelo, por ley de corrientes, la corriente es igual a la corriente de resistencia más corriente del conductor más corriente del inductor. La corriente de resistencia es igual a voltaje entre resistencia. La corriente del inductor es igual a 1 entre el inductor por la integral de voltaje por tiempo. La corriente del conductor es igual al conductor por la derivada del voltaje respecto al tiempo. Ejercicio de circuito RC. En el siguiente circuito tipo RC, el interruptor se cierra en el instante t igual a 0 y el capacitor no tiene carga inicial. Nuestro circuito está compuesto por una fuente de 100 volts, una resistencia de 5 kΩ y un capacitor de 150 microfaradios. En este circuito calcularemos los siguientes valores: la constante de tiempo RC, la tensión en el capacitor para el tiempo 1, 0,5 segundos, el tiempo 2, 0,9 segundos y el tiempo 3, 1,4 segundos. La corriente por el circuito para el tiempo 1, 0,5 segundos, tiempo 2, 0,9 segundos y tiempo 3, 1,4 segundos. Y por último, la tensión en la resistencia para el tiempo 1, 0,5 segundos, tiempo 2, 0,9 segundos y tiempo 3, 1,4 segundos. La constante de tiempo la calculamos como el producto de R por C. R por C es igual a 5 por 10 a la 3 ohms por 150 por 10 a la menos 6 faradios, que es igual a 0,75 segundos. Las tensiones en el capacitor las calculamos aplicando la fórmula de tensión sobre el capacitor. El voltaje sobre el capacitor es igual a voltaje por 1 menos Euler a la menos T sobre la constante de tiempo, previamente calculada. Reemplazando los valores para cada instante de tiempo en nuestra fórmula, obtenemos que para el tiempo 1 son 49 volts, para el tiempo 2 son 70 volts y para el tiempo 3 son 85 volts. La corriente por el circuito la podemos calcular aplicando la fórmula de corriente del circuito. La corriente total es igual a B sobre R por Euler a la menos T sobre la constante de tiempo. Reemplazamos los valores para cada instante de tiempo en nuestra fórmula y obtenemos que para el tiempo 1 son 10 mA, para el tiempo 2 son 6 mA y para el tiempo 3 son 3 mA. La tensión en la resistencia la podemos calcular aplicando la fórmula de tensión sobre C en función del tiempo. Pero como ya tenemos calculada la tensión en el capacitor para esos instantes, sabemos que la tensión en la resistencia es igual a la tensión en la fuente menos la tensión en el capacitor, por la ley de Kirchhoff. Por lo cual, para el tiempo 1 tenemos un valor de 51 volts, para el tiempo 2 tenemos un valor de 30 volts y para el tiempo 3 tenemos un valor de 15 volts. Ejercicio de circuito RL. En este circuito tipo RL compuesto por una fuente de voltaje, una resistencia de 1 kΩ y una bobina de 20 mH, se calcula la reactancia inductiva, la impedancia y el ángulo de fase para las respectivas frecuencias de 10 kHz, 20 kHz y 30 kHz.